Okay. Bueno, Dios les bendiga. Cada uno de ustedes, hermanos, gracias por la oportunidad que se me da de compartir la palabra. El día de hoy me gustaría que abramos nuestras Biblias ahí en la carta a los Efesios, capítulo 5, y quisiera que meditemos un poco más a detalle en los versículos 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Voy a leer, dice así, Efesios 5, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, vamos a orar para que Dios nos guíe y te dé bendición a todos nosotros este estudio, esta predicación de su palabra. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, Padre, bueno, ya tarde, Padre, gracias porque nos permite estar reunidos como iglesia, Padre, como un cuerpo, alabando, bendiciendo tu nombre, Padre, cumpliendo la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena. Y, Padre, gracias porque nos permite llegar a este tiempo de meditar en tu palabra, Padre. Sea con nosotros, que tu Espíritu Santo haga la obra, tu palabra haga la obra, y abra nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros oídos. En el nombre de Jesús lo pedimos y rogamos. Amén. Amén. Y bueno, ya di lectura ahí en Efesios 5, del 15 al 17, y bueno, podemos ver en las diversas oraciones que se manejan, que se utilizan las siguientes palabras. Dice, mirad pues, aprovechando bien el tiempo, dice por tanto. Mirad pues, aprovechando por tanto. Y bueno, en este capítulo se está dando, digamos, instrucciones más prácticas, directas a nosotros los creyentes, pero rápidamente quisiera pues hacer un poco más énfasis en por qué se dice esto de mirad pues, aprovechando por tanto. Y rápidamente, Efesios capítulo 1, pues mencionar que esta carta de Efesios, los primeros 3 capítulos, sobre todo el primero y el segundo, se conoce como capítulos que tienen, o capítulos doctrinales, o que presentan muchas verdades sobre el creyente. Y ya los siguientes capítulos, el 4, 5 y 6, digamos que son capítulos ya más prácticos, más directos. Después de presentar la doctrina o las verdades, es bueno, ahora sí hay que hacer lo siguiente. Pero bueno, ahí en Efesios capítulo 1, rápidamente ver algunas de estas verdades que se nos dicen. Versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces aquí la carta a los Efesios comienza con estas grandes verdades que apuntan a que Dios, porque Él así quiso, recordar que, bueno, ahorita en la Santa Cena se predicaba que éramos perdidos, estábamos muertos en pecados, pero gracias a la misericordia, el amor de Dios, Él quiso salvarnos y rescatarnos. De ahí en el 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces esta es una gran verdad con la cual comienza la carta a los Efesios, que nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Nosotros los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido y hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido adoptados como hijos suyos, como hijos de Dios. Aquí dice, por medio de Jesucristo. Y continuando rápidamente en el versículo 11 dice, ahí del capítulo 1 de Efesios, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Pero bueno, otra vez nos repite que fue gracias a que Dios quiso rescatar al hombre que había pecado. Dios no tenía ninguna obligación de rescatarlo porque fue muy claro ahí en el jardín
del Edén con Adán, no hagas esto, el día que lo hagas morirás, pecaron, pero bueno, otra vez Dios quiso rescatarnos, y bueno, nos rescató ¿para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces hemos sido adoptados como hijos de Dios para ahora ser para alabanza de su gloria. Y luego ahí en el 2, bueno, fuimos adoptados hijos suyos para alabanza de la gloria de Dios, pero ¿qué éramos antes? Bueno, ya se mencionó en la Santa Cena, pero rápidamente, Efesios capítulo 2, en ese capítulo se presenta mucho que antes éramos pecadores, estamos muertos en delitos y pecados, hacíamos por naturaleza lo que venían nuestros pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, pero el versículo 4 del capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces éramos pecadores, estamos muertos en pecados, pero por la misericordia de Dios hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido salvos por gracia y para gloria y honra de Dios. Entonces eso es como podríamos a lo mejor resumir rápidamente las verdades o unas de las verdades que se nos presentan al inicio de esta carta. Ahora ya somos hijos de Dios, fuimos rescatados y ahora somos hijos de Dios y ahora somos para la gloria y honra de Dios. Y es ya después que en el capítulo 3, bueno, Pablo habla más de su ministerio, de que él se identificaba como prisionero de Cristo Jesús. Y en el capítulo 4 es donde les comentaba, ahí ya va a comenzar, digamos, la parte práctica de la carta. O sea, ya no tanto doctrinal o de verdad, sino ya ahora sí, bueno, después de estas grandes verdades de que somos hijos de Dios, que hemos sido rescatados, ahí en el capítulo, perdón, en el capítulo, sí, 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, se presentó, éramos pecadores, estábamos perdidos, pero Dios en su misericordia nos rescató por gracia, ahora somos hechos hijos de Dios, hemos sido adoptados y ahora se dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora ya somos hijos de Dios, Dios en su amor, Él ya tenía esto de que fuéramos hijos de Dios. ¿Para quiénes? Para todos los que crean, para todos los que se arrepienten. La palabra de Dios es muy clara, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos posean el arrepentimiento. Y entonces, para todos los que ya hemos creído, bueno, ahora somos hijos de Dios y aquí se nos hace esta exhortación, este ánimo, este llamado. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, ya somos hijos de Dios. Ahora andemos como hijos de Dios y de algún modo va a continuar desarrollando más, de manera más práctica ahora qué debemos hacer, pero ahora siguiendo al capítulo 5 y antes de ya ir a los versículos 15, por eso en el capítulo 5 va a decir, bueno, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, o sea, si ya somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, debemos imitarlo. Y en el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces estábamos perdidos, éramos tinieblas, pero ahora somos luz, somos hijos de luz y ahora debemos andar como hijos de luz. Y el 10 que dice, comprobando lo que es agradable al Señor. De modo que se presentan esas grandes verdades en los primeros capítulos y ahora en base a esas verdades es que se espera que nosotros tengamos o tengamos esta reacción, o tengamos esta manera de vivir, tengamos ahora estas exhortaciones que se nos hacen prácticas, que las pongamos por obra. Y ahora siguiendo al versículo 15, parte de, ahora ahora sí ya todo eso práctico que se está diciendo en estos últimos capítulos 4, 5 y 6, parte de ello ahora sí es como ustedes o como nosotros éramos tinieblas, estábamos perdidos, pero ahora hemos sido rescatados, somos hijos de luz. Bueno, ahora dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí en el versículo 15, ahora sí ya estamos en Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios. Y ver qué dice, bueno, dice, mirad, haciendo referencia a, bueno, miren, observen, analicen, mirad pues con diligencia cómo andéis. Miren, observen, analicen. Y no es como que, bueno, si tienen oportunidad, vean. No es mirad pues cómo con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y si tenemos que definir diligencia, bueno, yo aquí tengo la definición. Diligencia es ahínco, cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia con que se lleva a cabo una gestión. O sea, es mirar pues con diligencia, o sea, con cuidado, con prontitud, con eficiencia, o sea, cómo andéis. Y también ahora eso de cómo andéis no se refiere a cómo ando de manera literal, a lo mejor caminando, no, es mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, esta carta está dirigida a nosotros de manera original, fue escrita por el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo a los creyentes en Éfeso, y él decía, bueno, miren cómo andan, o sea, cómo está su vida, su caminar por esta vida, o su transitar en esta vida, miren cómo están, o sea, o cómo andan, analicen cómo están llevando su vida, o sea, y háganlo con diligencia. O sea, eso es lo que aquí se nos dice en ese versículo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y lo va a detallar un poco más. No nomás es, bueno, miren cómo anden y ya nomás observen, no dice, no como necios, sino como sabios. O sea, vean cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y bueno, vamos a hablar un poquito más porque a lo mejor podemos decir, bueno, pues aquí dice, hermanos, no anden como necios, sino como sabios. Eso es la exhortación. No, pero vamos a ampliar un poco más. Necio y sabio, podríamos decir que son opuestos. Hay en Proverbios se utiliza mucho esto del necio y del sabio. Entonces, en un momento determinado, o vamos a ser necios o vamos a ser sabios. O sea, me refiero, o sea, la idea es que siempre seamos sabios, pero si nos descuidamos, podemos en cierto momento o ser necio o ser sabio. O sea, lo que quiero decir es que no se puede ser ambos. O eres necio o eres sabio. Entonces dice, andad no como necios, sino como sabios. Y Proverbios 14:33, aquí les quiero compartir. Dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Es por eso que les decía, bueno, dice que la sabiduría no es conocida en medio de los necios. Entonces, un necio, pues no es sabio. O eres sabio o eres necio. Pero bueno, a lo mejor seguimos sin definir qué es un necio. Nomás sabemos que un necio no es sabio. Y bueno, hay un salmo que, digamos que encapsula todo lo de que es un necio, Salmos 14:1, dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, un necio que es alguien que dice en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, por eso esa es la exhortación. Anden no como necios, sino como sabios. Entonces, un necio dice en su corazón no hay Dios, no se preocupa por qué es lo que Dios dice, no se preocupa por agradar a Dios, no le interesa, podemos decir, lo que Dios diga, nada más le interesa de algún modo por lo que Él diga, o tal vez otros. Y bueno, vamos a desarrollar un poco más. Proverbios 24, tengo 4 citas. Proverbios 24:9 dice, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Pero la primera parte del pensamiento del necio es pecado. Como ya dijimos, el necio dijo en su corazón no hay Dios, entonces no le interesa lo que Dios diga, y entonces comúnmente nomás está pensando en pecado. El pensamiento del necio es pecado, no le interesa si lo que piensa le agrada a Dios o no, el pensamiento del necio es pecado. Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, otra característica que se nos da del necio, el necio confía en su propio corazón, va con lo que ya dijimos. Dice, no hay Dios, entonces, ¿qué es lo que yo digo? Confío en lo que yo digo. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Otra vez, el necio dice, no hay Dios,
o tal vez no le interesa lo que diga Dios, se llega a irar, se llega a enojar, da rienda suelta a toda su ira, no le interesa. Por lo mismo de que, bueno, pues Dios, no sé. Proverbios 14:9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. También, por lo mismo de que dijo el necio en su corazón, ay Dios, dice, los necios se mofan del pecado, es decir, en lugar de temer y apartarse del pecado, tal vez inclusive hasta se mofan, como que lo ven como cosa ligera, se mofan, se burlan, hasta se jactan tal vez del pecado. Entonces, bueno, ver nada más estos pasajes los quise compartir para que nos quede más claro esa exhortación de mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ya estamos definiendo que un necio en pocas palabras no le interesa lo que diga Dios. En cambio, vamos a ver un sabio, también ahí en Proverbios se maneja muchos versículos sobre la sabiduría, y vamos a ver que un sabio sí se interesa por lo que diga y lo que dice Dios, qué es lo que le agrada a Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, un sabio dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un sabio teme a Jehová. En cambio, que un insensato dice, desprecia la sabiduría y la enseñanza. Nada, no, o sea, no sé qué es lo que Dios quiera, no me interesa, la desprecio. Un insensato. Proverbios 9:10. Tal vez habla del temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, bueno, ¿me considero sabio o quiero ser sabio? Bueno, lo primero que tengo que reconocer es que hay un Dios y Él tiene su voluntad y Él dice que está bien y que está mal. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Y el último pasaje que tengo en relación a esto de ser sabios y que lo lleva a algo más práctico, porque podemos decir, bueno, el necio no le interesa lo que hace Dios o lo que dice Dios. El sabio sí se preocupa, pero no, para no dejarlo como que nomás es saber, conocer, es también al final la sabiduría se refleja en obedecer a Dios. Y Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El buen entendimiento, alguien que tiene buen entendimiento es alguien que es sabio, alguien que teme a Jehová, y por ende, ¿qué es? Todos los que practican sus mandamientos. Entonces, alguien sabio es alguien que realmente se preocupa por lo que Dios dice y lo pone por obra. A diferencia del necio que no toma en cuenta a Dios, hace lo que él quiere sin importarle los demás y mucho menos, bueno, lo que Dios dice, como ya decíamos. Entonces, bueno, ese es el primer versículo que estamos viendo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el siguiente dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esta palabra de aprovechar, bueno, en inglés o en otras traducciones, en lugar de aprovechando bien, dice redimiendo el tiempo. Y redimir hace referencia, bueno, redimir es rescatar, es decir, rescatar el tiempo porque los días son malos. O sea, pues recordar, o sea, sí hemos sido salvos, gracias a Dios, pero este mundo sigue estando en corrupción, el pecado sigue estando de algún modo, pues aquí todavía. O sea, el pecado se va a terminar con él hasta que venga el Señor Jesucristo. Entonces, por naturaleza, pues este mundo está perdido, los días podrían definirse como malos. Si nos descuidamos, bueno, podemos ser arrastrados por los días malos, desaprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y decimos, bueno, aprovechando, rescatando, redimiendo, usando bien nuestro tiempo, porque los días son malos. Entonces era esa exhortación, bueno, ustedes o nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz, fuimos rescatados, entonces ahora nosotros aprovechemos y usemos bien nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y dos ejemplos muy rápidos para ver un poco más práctico este pasaje, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tengo dos ejemplos, podemos decir uno bueno y uno malo, y uno de ellos es David.
Y por eso les decía así, o sea, bueno, el sabio es el que teme a Jehová. Nosotros los creyentes deberíamos identificarnos con ser sabios y no necios, pero dependiendo, si no, como por eso la exhortación, vean que seamos sabios y no necios. Si nos descuidamos, podemos de repente o en ciertas situaciones, pues actuar como necios en lugar de sabios. Y bueno, David sabemos que fue pues, un gran rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, pero pues tenemos un pasaje que nos hace ver también él si aprovechó o no bien el tiempo y a qué lo llevó. Segunda de Samuel 11:1, yo creo que todos ya saben a qué me refiero, es cuando David dice ahí que bueno, segunda de Samuel 11:1 voy a leer, era el tiempo de la guerra y David no fue a la guerra. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces dice, era el tiempo en que salen los reyes a la guerra, él era rey, pero mandó a todos y él en cambio dice, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, ¿cuál era? ¿En qué debía estar usando él su tiempo en ese momento? Bueno, en hacer la guerra, en estar con su ejército, con su pueblo, defendiendo el territorio, expandiendo el territorio, o sea, peleando. En cambio, ¿qué dice? Pero David se quedó en Jerusalén. Y lo que decía en Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y el siguiente versículo, solo voy a leer la primera parte de 2 Samuel 11:2, dice, y sucedió un día al caer la tarde, entonces, bueno, se quedó y entonces vino un día, bueno, vamos a ver un día malo. ¿Y qué sucedió? Bueno, conocemos la historia de David, fue cuando David pecó con Betsabé. Betsabé era la mujer de Urías, uno de los hombres de David, de sus valientes guerreros, y él pecó con ella. ¿Pero por qué? Porque no aprovechó bien el tiempo. En lugar de estar en la guerra, se quedó, y bueno, eso lo llevó a un día malo. Bueno, siempre él tuvo la oportunidad de no pecar, pero bueno, si desde un inicio hubiera hecho lo que le tocaba, lo que digamos era el momento, pues tal vez ni siquiera se hubiera enfrentado a esa tentación. Y bueno, ya conocemos la historia, es un ejemplo de aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí con David vemos que él, en esta específica parte de la historia de él, bueno, él no aprovechó bien el tiempo y a tal grado que, bueno, vino ese día malo y pecó y pues también, hablando de necios, no tomó en cuenta a Dios en ese momento, hizo lo que él quería y no lo que Dios quería. Y el otro ejemplo, de manera muy rápida, ahora tengo con ustedes es a Esther. Esther, yo creo que también conocemos la historia de Esther. Esther capítulo 4, versículos 13 y 14, recordar rápidamente, el pueblo de los judíos ya estaba cautivo, había una conspiración para acabar con los judíos, Esther ya era reina, tenía un primo que se llamaba Mardoqueo, y Mardoqueo le hizo saber que iban a exterminar a todos los judíos y que ella tenía la oportunidad de rescatar al pueblo. Y voy a leer rápidamente, Esther 4:13 y 14 dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, ver que, bueno, la frase que se usó, si callas absolutamente en este tiempo, bueno, Dios va a proveer otra solución, pero tal vez para esta hora tú llegaste al reino, le dijo Mardoqueo a Esther. Y bueno, conocemos la historia y ya después se nos dice que Esther respondió, dijo, bueno, porque Esther, digamos, por así decir, el problema, la situación que tenía es que no era como que tan sencillo. En ese tiempo nadie podía presentarse delante del rey, ni siquiera ella que era la reina. Entonces, si se presentaba, tenía el riesgo de que ella fuera muerta. Entonces, por eso Mardoqueo le dice, pues sí, está eso. Y tal vez, o sea, tú tienes ese riesgo, pero tal vez para este tiempo llegaste a esta hora al reino.
Y entonces la respuesta de Esther fue, bueno, díganle a Mardoqueo que junte a todos los judíos, ayunen, pónganse en oración, yo también lo voy a hacer, y al tercer día me voy a presentar delante del rey, pues a abogar por los judíos, y pues para diciendo que se haga la voluntad de Dios, y si no, que perezca. Pero bueno, ver que ella aprovechó bien su tiempo. Un día malo, donde o ya estaba planeada la destrucción de los judíos, pero ella aprovechó bien su tiempo, bueno, junto con los otros judíos, ayunaron, oraron, ella se presentó y al final la historia nos dice que ella, bueno, Dios la utilizó para rescatar al pueblo de los judíos. Entonces, bueno, este es el segundo versículo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y ya regresando a Efesios capítulo 5, el último versículo, 5:17, bueno, estamos diciendo, bueno, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero bueno, aquí está donde a lo mejor es la pregunta que podemos decir, bueno, pues sí, vamos a aprovechar bien el tiempo, pero tal vez para mí aprovechar bien el tiempo es de cierta manera, y para ustedes aprovechar bien el tiempo es de otra manera. Entonces, ¿conforme a qué debemos aprovechar bien el tiempo? ¿Conforme a lo que yo diga, conforme a lo que ustedes digan, conforme a lo que otros digan, o conforme a quién? ¿Conforme a qué debemos aprovechar bien el tiempo? Y es por eso el siguiente versículo, que dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, debemos aprovechar bien el tiempo, pero de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Insensatos, bueno, viene de insensatez, y yo buscaba la definición y me encontraba con que la definen como necedad. Y ya hablamos del necio. Necedad, o otra definición, sin usar la palabra necedad, dice falta de sentido o de razón, falta de juicio, prudencia o sabiduría. Entonces, un insensato es alguien que de manera a lo mejor muy abrupta, alguien que tal vez no razona al 100, o sea, podemos decirlo así, o que no comprende todo, y entonces es como que insensato, o sea, no es sensato, lo contrario, o sea, y entonces dice, o sea, pues si es imprudente, no es entendido, por eso también en ese versículo dice, no seáis insensatos, y utiliza, digamos, lo opuesto, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, bueno, debemos aprovechar bien el tiempo, pero ¿cómo? Bueno, haciendo la voluntad del Señor. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? Bueno, mediante su palabra. Digo, porque pues la palabra, esta no es cualquier libro, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Todos los escritores fueron inspirados por Dios. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Bueno, preguntándole a Dios. ¿Y Dios qué nos dejó? Bueno, nos dejó su palabra. Salmo 119, 105, ahorita decía, bueno, miren cómo anden, o sea, otra vez en este transitar, en esta vida, o sea, ya como hijos de Dios, bueno, miren cómo anden. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Qué le agrada, qué no le agrada? Bueno, a través de su palabra. Y también otro pasaje, 2 Timoteo 3, 16 y 17, describe a la escritura y para qué es útil. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces estamos hablando de que, bueno, aprovechemos bien el tiempo. Ok, lo quiero aprovechar, pero ¿cómo? Bueno, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí en la palabra nos dice que con la palabra vamos a ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Y lo todavía más claro, versículo 17 de 2 Timoteo 3 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, refiriéndose a que sea completo, maduro, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces estamos hablando de aprovechar bien el tiempo, o sea, hacer cosas buenas para Dios en la voluntad de Dios. Bueno, aquí dice, la palabra de Dios es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces debemos aprovechar bien el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Y de hecho, en otra de sus cartas, el apóstol Pablo,
Bueno, y a nosotros se nos dice que es importante que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses 1, 9 y 10. Porque al ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios es que le vamos a hacer agradables. Colosenses 1, 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí el apóstol Pablo se dirigía a los colosenses de que habían creído, tenían esa fe. Entonces, pues Pablo decía, hemos escuchado que ya creyeron, entonces no cesamos de pedir y de orar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, del conocimiento de la voluntad de Dios, que la conozcan. ¿Para qué? Bueno, perdón, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y ahora sí, en el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, por eso es importante que conozcamos o seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, porque de esa manera vamos a andar como es digno del Señor, que va de la mano con lo que decíamos, ahora somos hijos de Dios, fuimos rescatados, ahora somos hijos de luz, debemos andar como dignos de nuestro llamamiento, con la vocación con la que fuimos llamados, para poder agradarle, llevar fruto y crecer en el conocimiento de Dios. Y primera de Pedro, ver que el apóstol Pedro, primera de Pedro 4, versículos 1 al 3, también ahí en primera de Pedro se nos hace la invitación a ya no vivir conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice ahí, primera de Pedro capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces nos dice, aprovechemos bien el tiempo, y aquí dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y podríamos a lo mejor preguntar, bueno, concupiscencias de la carne, ¿cuáles son? Damos unos ejemplos en el siguiente versículo. Baste ya, bueno, las concupiscencias de los hombres, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, bueno, ya no andar en la carne, sino ahora andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos aprovechar bien el tiempo, pero ¿haciendo qué? Haciendo la voluntad de Dios. Y también, no lo quiero dejar muy abierto porque se puede dejar, bueno, hermanos, pues aquí se nos dice que hagamos la voluntad de Dios. Y sí, lo tenemos aquí de manera clara, pero nada más voy a mencionar rápidamente 4 puntos que todo creyente podría decir, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí tenemos de manera clara cuál es la voluntad de Dios para cada creyente. Primero, Primera Tesalonicenses, si me pudieran acompañar, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Entonces, la voluntad de Dios para el creyente, ya somos ahora hijos de luz, hemos sido rescatados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. La voluntad de Dios es que seamos santos. Dice así, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y va a avanzar un poco más, pero quería ver rápidamente esto. Ahí dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, debemos aprovechar bien el tiempo. De manera general, bueno, ¿cómo vamos a aprovecharlo? Siendo santos. Siendo santos, apartados para Dios, viviendo de una manera que agrade a Dios. Siguiente punto. Primera Tesalonicenses, ahí también, capítulo 5, versículo 17. Pero bueno, la voluntad de Dios es no solo que seamos santos, sino que también seamos agradecidos. Dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces,
Debemos ser santos, pero también debemos ser agradecidos. Porque si somos hijos de Dios, confiamos en que Él nos está guiando. Entonces dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2. La voluntad de Dios también es que hagamos el bien. Seamos santos, seamos agradecidos, pero que también hagamos el bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno, y va a continuar, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para todo creyente? Que hagamos el bien. Y por último, entre muchos más puntos que podríamos tener, pero yo bueno, si nos fijamos a detalle, estos versículos, la palabra voluntad sale de manera literal, pero otra vez ya hemos dicho que la palabra de Dios es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero quise usar esas 4 citas que de manera literal viene esa expresión, la voluntad de Dios para nosotros es esta. Y bueno, en el 4, a lo mejor no viene la palabra literal voluntad, pero fue una ordenanza del Señor Jesús. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios para todo creyente o para todo hijo suyo? Bueno, es que prediquemos su palabra, que evangelicemos, que demos testimonio. Mateo 28, versículo 18, se conoce como, algunos le dicen la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 18. Como Jesús dice aquí que él ya tenía toda potestad. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La voluntad de Dios para todo creyente es que seamos santos, seamos agradecidos, hagamos el bien, pero también sobre todo que prediquemos su palabra, que evangelicemos, que demos testimonio. Y esa fue, pues aquí vemos el mandato que Dios le dio a los apóstoles, pero bueno, los discípulos, y por ende nosotros, porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y así, porque bueno, somos llamados a ser discípulos. Pero como les decía, al final, ¿en dónde vamos a conocer la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Porque hay muchos otros pasajes que, bueno, yo no voy a dar citas ni nada, pero bueno, nos invitan, dependiendo en la etapa en la que estemos o lo que estemos haciendo, bueno, a ser buen empleado, a ser buen marido o buena esposa, buenos hijos, a proveer para nuestras familias, a proveer para otros, a congregarnos, etcétera, etcétera. O sea, todo esto lo tenemos aquí en la palabra. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a aprovechar bien el tiempo? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. Entonces, en la medida que pasemos tiempo en su palabra, es que vamos a conocer qué le agrada a Dios y vamos a poder ponerlo en práctica y bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo. Y ya por último, hermanos, bueno, ya vimos estos 3 versículos, pero por último, porque yo al meditar en esto, me acordaba de palabras del Señor Jesucristo. Bueno, yo aquí notaba, aprovechemos bien el tiempo, porque en la medida que lo aprovechemos, se nos confiará más. Y no me refiero a más tiempo, porque sabemos que el tiempo, ese no se produce, o sea, nomás se consume. Pero me refiero a que en la medida que aprovechemos el tiempo, se nos van a confiar cosas mayores. Y sobre todo, como hijos de Dios, como creyentes, debemos querer agradar a Dios, debemos querer hacer, pues lo digo bien, grandes cosas para Él. Entonces, en la medida en que aprovechemos bien nuestro tiempo, es en la medida en que se nos van a confiar más cosas por parte de Dios. Porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a querer ser fieles en lo mayor? Y bueno, me refiero rápidamente a Marcos, capítulo 4, porque ahorita veíamos que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis,
Y aquí el Señor Jesucristo también va a decir, mirad, pero mirad otra cosa. Marcos capítulo 4. Bueno, desde el 21 Él les está hablando que, o sea, que nosotros somos luz, que una luz no se puede ocultar, la luz tiene que alumbrar. Y en el 23 dice, Marcos capítulo 4, versículo 23, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Entonces, ¿qué dice? Mirad lo que oís. Ahorita veíamos, mirad pues con diligencia cómo andáis. Y ahora el Señor Jesucristo dice, mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces él decía, mirad cómo oyen, les decía a sus apóstoles o los discípulos. Y a lo mejor ahí el contexto más amplio en otro evangelio es como que era cuando el Señor Jesucristo estaba dando las parábolas. Yo les decía, bueno, ¿por qué a nosotros sí nos explicas y a ellos no? Y el Señor Jesús les decía, bueno, porque a ustedes es conocido, bueno, les es dado el conocer los misterios del reino. Y por eso les decía, miren cómo oyen. Porque en la medida en la que hoy oigan, bueno, les será dado más. Otra vez, no de qué tiempo, no cosas, sino a lo mejor aquí refiriéndose, bueno, a lo mejor aquí refiriéndose más bien a, bueno, más conocimiento. Porque en comparación a, el Señor Jesús hablaba con parábolas como para que no entendieran del todo. Algo dice en cierto pasaje, pero dice, a ustedes sí les es dado el conocer los misterios del reino y por eso miren cómo oyen. Y dice esto, dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a eso es lo que yo hago referencia. En la medida que aprovechemos el tiempo, es en la medida en que se nos va a confiar más. Bueno, aquí dice, miren lo que oyen. Dependiendo cómo escuchen, y si, bueno, obviamente lo ponen en práctica, se les va a confiar más, pero si no, dice, aún lo que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el otro pasaje, no vamos a ir a él, pero también nada más mencionarlo, es muy similar. De hecho, se usan estos mismos versículos de manera también muy similar. Es cuando el Señor Jesucristo habló de los talentos. Y yo creo que todos hemos escuchado cuando Él habló de los talentos. Que la historia a grandes rasgos que era, que dice que se le dieron a siervos, bueno, su Señor les dio, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y que era para que ellos lo aprovecharan, para que ellos lo utilizaran. Bueno, se fue, regresó, les dijo, ¿cómo están? El de 5 hizo 5, el de 2 hizo 2, pero el de 1 no hizo nada. Y entonces a los que sí hicieron más, a los que sí aprovecharon ese talento o esos talentos, ¿qué les decía sobre, pero bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? O sea, va con ese concepto de ser fiel en lo poco. Si somos fieles en lo poco, se nos va a confiar más. Entonces, si aprovechamos bien nuestro tiempo, se nos va a confiar más. Y bueno, las palabras que le dijo ya al final al siervo, bueno, o sea, le dijo quitarle ese talento y darle al que no tiene, dice, porque aún lo que no, bueno, vamos mejor rápidamente, no me voy a leer ahí yo, Mateo 25, aquí lo tengo, 25, 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero bueno, nada más quería mencionar esto, hermanos, en el sentido de que, bueno, sí, otras veces se habla de los talentos, de que es lo que Dios nos da, debemos aprovecharlo, pero a veces a lo mejor no tenemos en cuenta el tiempo. Y el tiempo, ya hemos dicho, no se produce, entonces todavía es mucho más valioso. Entonces, de ahí bueno, todavía más la importancia de aprovechar bien el tiempo, porque en la medida que aprovechemos bien el tiempo, es en la medida en que Dios nos va a confiar más. Entonces, hermanos, bueno, pues esperando que sea bendición la predicción de la palabra, esto es lo que quería compartir con todos nosotros, que como aquí se dice en Efesios, que bueno, miremos con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y no siendo insensatos,
sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Es decir, debemos aprovechar bien el tiempo haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer? A través de su palabra. Bueno, nada más vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos muchas gracias. Gracias en esta mañana, Padre, que nos permitiste comenzar y esta tarde terminar con, Padre, la meditación de tu palabra. Padre, ayúdanos a poder poner en práctica estas, Padre, exhortaciones, instrucciones claras que se nos hacen a todo creyente, Padre, a todo hijo tuyo, que fuimos rescatados, como ya decíamos, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Ayúdanos, Padre, ahora a andar como hijos de luz. Ayúdanos, Padre, a aprovechar bien el tiempo. Ayúdanos a andar como sabios, Padre, temiéndote y buscando agradarte, Padre. Sobre todo, Padre, poniendo en práctica tu voluntad. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.